El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. Su espíritu se moverá otra vez al adorar tu Rey en espíritu y verdad. Te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos tu bendición, Señor. Somos bendecidos por ti. Somos sustentados por ti, somos guardados. Y Padre, de ti recibimos toda dádiva, Señor. Tú la haces descender de día en día, Señor. Manifestando fidelidad para con tus hijos, Señor. Con un pueblo que amas, con un pueblo que escogiste tú, Señor. Al cual tú le has dado nombre, Señor. Justificación y redención, papá. Porque es lo que tú nos has dado. Por medio del Hijo amado, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, tenemos paz para contigo, tenemos reconciliación, Señor. Tenemos, Padre, por medio de Jesucristo, esas grandes promesas, papá. Lo que está establecido en el pacto, Señor, como garantía de un Dios que ciertamente se compromete con su pueblo, porque tú te comprometes con tus hijos, Señor. Y tu voluntad es salvarnos, tu voluntad es restaurar, libertar a lo cautivo. Esa es tu voluntad, Señor. Padre, mostrarnos que tú eres Dios, revelar tu grandeza, revelar tu amor, manifestar, Señor, tu sabiduría, Padre. Alumbrando nuestros ojos día a día, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por los hermanos que se unen en este tiempo para estudiar tu palabra, tu preciosa palabra, para escudriñarla, Señor. Yo te pido que nos des, Padre, de nuevo, revelación de tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor, para la alabanza de tu santo nombre. Yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta hora. En este tiempo de palabra, en este tiempo que Dios nos permite para escudriñar a profundidad lo que es la palabra de Dios. Su palabra que es viva, que es eficaz, su palabra que es de mucha bendición, que Dios nos la da por su amor, porque Él se ha comprometido con nosotros. En este pacto, Él hizo un compromiso con nosotros de salvarnos, de guardarnos, de proveernos. Y ha mostrado bondad en eso el Señor, ha mostrado fidelidad. Por tanto, Dios es bueno en gran manera. Y por eso tenemos que siempre estar alabándolo continuamente, poniéndolo a Él como el todo, como el centro de todo. Qué importante es eso. No olvidarnos, sino tener ese corazón abierto al Señor, sobre todo que haya siempre en nuestro corazón alabanza a Él. Con gratitud, manifestando gratitud a nuestro Dios, a nuestro Hacedor. Dios es bueno en gran manera, que nunca se nos olvide, que tengamos presente siempre su bondad, que siempre estemos celebrándole a Él, que siempre estemos recordando en cada intercesión lo que es nuestro Dios, lo que también son los logros de Cristo, los hechos de Cristo, lo que es su obra de redención, de salvación, de justificación, recordando siempre esto, que es por Él y a través de Él. Que recibimos nosotros el don, que recibimos nosotros esa bendición que el Padre nos ha dado.
como nacidos de nuevo, porque eso nos ha llevado desde este tiempo el Señor a escudriñar lo que es ese nuevo nacimiento, lo que significa eso, la bendición que representa el nacer de nuevo, partiendo de la base que Dios quiso, de ahí, donde se originó ese plan que Él tenía con su pueblo, con sus hijos, con los que han sido ordenados para vida eterna. Hay algo muy importante que hemos de entender, y es esto. Todo aquel, hombre, mujer, niño o anciano, todo aquel que ha sido ordenado para vida eterna, de parte de Dios recibe la gracia de nacer de nuevo, la bendición de nacer de nuevo, de poder ver el reino de Dios. Porque es la bendición que Dios le da a los elegidos, a los llamados de su nombre. Así que hoy vamos a estudiar lo que es ser engendrados por su poder, porque fuimos engendrados por el poder de Dios, por ese poder. Ahora, como en la vida natural, recordemos que nosotros tenemos la naturaleza de la carne como también la naturaleza espiritual. Esas dos naturalezas están en nosotros. Ahora, en la vida natural, lo que se engendra, lo que no se llega a engendrar, pues nunca va a nacer. Ni mucho menos va a crecer, ni tampoco se va a reproducir. Entonces, ¿quiénes son los que crecen, los que se reproducen? Son los que nacen, los que tienen vida, los que tienen una existencia. Entonces, mis amados, lo espiritual es muy parecido. Si no se nace en lo espiritual, pues no se podrá ni crecer, ni tampoco se podrá cumplir los propósitos de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a recalcarle a su pueblo, a sus hijos, que era necesario nacer de nuevo. Y esto no depende de nosotros, el nuevo nacimiento no depende de nosotros, el nuevo nacimiento depende de Dios, de la misericordia. Recordemos que son actos de misericordia, hechos de misericordia, que Él ha manifestado hacia nosotros, hacia sus hijos, hacia su pueblo, que Él quiso salvar. Porque quien ha querido salvarnos es Él. El que nos eligió fue el Señor, el que nos llamó fue Dios. Todo partió de Él, de su corazón, de su voluntad, de su propósito. Entonces dependió de que el Dios poderoso tuviese misericordia y se revelase a nuestras vidas, como lo citó el apóstol Pablo, cuando dijo lo siguiente. Dice que según nos escogió en Cristo, o sea, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Fíjese bien, antes de la fundación del mundo. Ahí fuimos nosotros escogidos, elegidos en ese plan. Porque nada en Dios está, mis hermanos, hecho al azar, no. Todo en Dios está planeado, todo en Dios está planificado. Dios es un Dios perfecto y Dios nunca hace las cosas por hacerlas, sino que todo lo hace de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Entonces, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjese que fuimos adoptados. Nosotros recibimos paternidad. La paternidad Dios la ha derramado en nuestras vidas. Eso quiere decir que el Señor vino a quitar la orfandad. Porque antes estábamos huérfanos. Teníamos orfandad. ¿Y cuántas carencias en esa orfandad? ¿Cuántas carencias? Pero Dios vino a derramar en nosotros la gloria adoptiva, la gloria de la adopción.
por medio de Jesucristo. Y por eso dice ahí, según el puro afecto de su voluntad. O sea, le plujo a él, le pareció. Así lo quiso. Así lo quiso. Dios quiso elegirte. Por eso la persona más bendecida en la tierra es aquella que Dios elige. Es aquella a la cual Dios se revela, a la cual Dios escoge, a la cual Dios llama para ser su pueblo, para ser sus hijos. Ese es un pueblo bienaventurado, es un pueblo muy bendecido, muy bendecido. Porque mis hermanos, no todos le conocen, no todos llegan al reino, no todos nacen de nuevo, no todos. Esto parte de su elección, eso parte de su voluntad. Y dice, en él, asimismo tuvimos herencia. Fíjate que Dios nos dio herencia en él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese bien, según ese designio. Entonces Dios nos dio herencia en Cristo. Dios nos dio esa herencia, tuvo el propósito, lo tiene con nosotros, propósito firme, estable. Y así Dios se revela a los que Él escoge, se manifiesta, a los que Él llama. Ahora, engendrar, ¿qué significa? Dar origen a un nuevo ser. Eso significa engendrar, dar origen a un nuevo ser. Fíjese cómo el apóstol Juan, refiriéndose a los creyentes o a los nacidos de nuevo en Cristo, dijo lo siguiente: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Fíjese que ahí no interviene la voluntad humana, ni carne ni sangre. Fíjese bien como lo dice ahí: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Entonces ahí es donde interviene la gloria divina, la gracia divina, el engendramiento en lo espiritual, en lo espiritual. Entonces, mis amados, vemos cómo en lo espiritual Dios vino a obrar, en lo espiritual, vino a engendrar en lo espiritual, nos hizo nacer en lo espiritual, en lo espiritual. Fíjese bien. Ahora, en lo adánico, si vamos a lo adánico, todos los hombres son hijos de Dios por la creación adánica. Eso en cuanto a lo adánico. Pero por la segunda y nueva creación, solo son hijos de Dios los que son engendrados y nacidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son engendrados y nacidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si vemos en lo natural, ningún ser humano, como lo decía antes, puede venir a una existencia, puede venir al mundo si no es concebido a través de las células reproductoras del hombre y la mujer. Recordemos que hay dos células reproductoras, tanto el óvulo como el espermatozoide. El óvulo en la mujer y el espermatozoide que está en el hombre. Y cuando se une, ahí es donde se concibe y ahí es donde se efectúa el milagro de la vida. Que es un misterio, es algo que es glorioso, que es algo poderoso. Porque son cosas que Dios hace en esa operación, en esa manifestación de vida. Lo que Dios hace, lo que Dios manifiesta. Y ahí muestra su grandeza Dios, muestra su poder, en cuanto a lo natural como en lo espiritual. Ahora, nadie puede nacer en el reino de Dios si no es concebido por la voluntad divina. Nadie. Nadie puede venir al reino, hermano, si no es concebido por la voluntad divina y nacido por el poder del Altísimo.
porque tiene que estar el poder del Altísimo ahí presente, obrando en nuestro interior, porque la obra de Dios la hace en lo interior, ahí en lo interior, ahí en lo profundo de nuestro ser. Esa obra Dios la efectúa. Dios hace esa obra en lo profundo de nuestros corazones. Dios obra así, de esa manera. Ahora, decíamos que la procreación humana intervienen dos células, las células reproductoras, el óvulo, parte de la mujer, y el espermatozoide, por parte del hombre. Esto es en cuanto a la creación del hombre, en cuanto al humano. En lo espiritual participan también dos elementos que son divinos. Y uno es la voluntad. O sea, uno es la voluntad de Dios y el otro es el poder de Dios. Entonces, tanto la voluntad de Dios como el poder de Dios. Lo natural es el óvulo y el espermatozoide. Pero lo divino es la voluntad y el poder de Dios. Entonces, Él nos concibió en su santo vientre por su voluntad. Por su voluntad, lo que hemos leído ahí en Juan 1:13. Y nos hizo nacer por el poder del Espíritu Santo. Fíjese bien, nos hizo nacer ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesucristo se lo citó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y voy a narrarles lo que dice ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre ilustre, era un hombre reconocido dentro del pueblo judío. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso se lo reconocía Nicodemo al Señor. Nicodemo sabía en lo profundo de su corazón que Jesucristo, el Señor, era el Hijo de Dios y que Dios estaba con él. Ahora, Dios le da respuesta, el Señor Jesucristo le da respuesta. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo. Que esa palabra de cierto se traduce en verdad, en verdad. O sea, en verdad te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nace de nuevo está imposibilitado. El que no nace de nuevo no tiene la capacidad de ver el reino de Dios porque está totalmente imposibilitado. Y fíjese que el Señor lo dijo ahí y citó dos veces diciendo esta palabra, de cierto. O sea, cuando el Señor decía esta palabra, de cierto, eso quiere decir, mis amados, que nosotros tenemos que prestarle atención a lo que le está diciendo. Fíjense que Él se reveló como maestro. Y a un maestro se le tiene que prestar atención. Porque si en lo natural un alumno no le presta atención al maestro, pues, mis hermanos, pues no va a aprender. No va a aprender. Si no presta atención, va a reprobar, va a perder el año. No avanza. Va a quedar en un retardamiento, va a quedar en un estancamiento. Eso en cuanto a lo natural. Mis hermanos, en cuanto a lo espiritual, fíjense que Cristo se reveló como maestro, se manifestó como maestro. ¿Y qué decía el maestro ahí? De cierto te digo. Mire lo que te estoy diciendo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace. Entonces, mis hermanos, definitivamente aquí Dios está revelando, el Señor está revelando lo necesario que es nacer de nuevo para poder ver el reino. Ahora, Nicodemo quedó ahí con el interrogante. Y Nicodemo fue nuevamente al Señor y le hizo otra pregunta. Ahí Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese lo limitado que estaba Nicodemo siendo un maestro también. Nicodemo era un maestro dentro de lo que era el pueblo judío, dentro de lo que era Israel. Pero era un maestro en la letra. Él no tenía la revelación de lo que era lo espiritual, no tenía la revelación. Entonces estaba limitado Nicodemo, estaba impedido, porque no estaba entendiendo. Mire que Nicodemo en ese momento no estaba entendiendo el lenguaje espiritual. ¿Qué tenía que recibir Nicodemo? El nuevo nacimiento, para que él pudiera entender el lenguaje espiritual. Para poder entender el lenguaje espiritual tenemos que nacer de nuevo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y así como es su naturaleza, así nos habla Dios en espíritu. En espíritu. Ahora Él nos dio su naturaleza espiritual. En el nuevo nacimiento nos dio la naturaleza nueva, divina, espiritual. Para que nosotros vivamos en esa vida espiritual. Entonces, al tener la vida espiritual, al tener la gracia de Dios, porque Dios nos capacita para lo espiritual, nosotros podemos ir entendiendo lo espiritual. Podemos ir entendiendo el lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual. Cosas que no entendía Nicodemo, no las podía comprender. Porque Nicodemo aquí se fue en cuanto a lo natural. ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba imaginando que ese nuevo nacimiento era así, que de pronto que el hombre nuevamente entrara en el vientre y que naciera de esa manera. Pero el Señor Jesucristo le siguió enseñando al maestro de la letra. Ahí estaba el maestro de la letra frente a Cristo. Y como el Señor Jesucristo, fíjese que Él nunca respondió con ironía, ni nunca respondió para avergonzar, ni para enseñorearse de nadie. Siempre el Señor respondió con amor, dando siempre la enseñanza, dando siempre el Señor la ilustración, revelando, mostrando, con toda la paciencia y con todo el amor. Porque así el Señor se manifestó en amor, en paciencia, en bondad. Respondiendo el Señor Jesús, le dijo lo siguiente a Nicodemo: de cierto, vuelve y pone esas dos palabras, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese bien, que no naciere del agua y del Espíritu. Nacer, hermano. Entonces Dios, en esta obra, en lo que Él manifiesta, mis amados, Dios usa su preciosa palabra, Dios usa su precioso Espíritu Santo para efectuar ese nuevo nacimiento. El agua y el Espíritu, para poder entrar al reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor Jesucristo ahí le separó las dos cosas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces lo que es nacido de la carne se concibe como estaba explicando, donde interviene el óvulo y el espermatozoide. Lo que es nacido del Espíritu interviene la voluntad de Dios y el poder de Dios. El poder de Dios se revela en el Espíritu Santo. Le dice el Señor a Nicodemo: no te maravilles de lo que te dije. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario. Es que el Señor lo puso así de esa manera. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Aquí el Señor le pone un ejemplo en lo que es lo natural. Vea. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo se explica o cómo se puede explicar en cuanto a lo que el Señor estaba diciendo?
Porque si Él dice, ¿m? Cuando Él dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, es porque es así, mis amados. Hay cosas que como seres humanos ignoramos, misterios que ignoramos, cosas que no entendemos humanamente. ¿M? Son misterios de Dios. Ahora, en esos misterios de Dios, Dios se glorifica, Dios obra milagros. Dios hace milagros, cosas sorprendentes, sobrenaturales. Por eso el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro. Porque Dios efectuó ese milagro en nuestras vidas. Entonces, el primer milagro que nosotros hemos recibido como hijos de Dios, como creyentes, es ese, el haber nacido de nuevo. El haber nacido de nuevo. Amén, mis amados. Entonces, ese milagro tú lo tienes. Si tú naciste de nuevo, Dios obró ese milagro en ti. Algo que es inexplicable. Como Dios, la manera como Dios trabajó en tu vida, la manera como Dios obró en tu vida, la manera como Dios hizo esa obra poderosa de engendramiento, eso que hizo Dios en lo profundo de tu vida, donde el Espíritu Santo te da testimonio a ti que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ese testimonio te lo está dando el Espíritu Santo. Recuérdalo eso. Ya lo hemos escudriñado, ya lo he compartido en estudios pasados. Ahora, aquí Nicodemo vuelve y le responde. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo. Póngame bien cuidado, Nicodemo. Escuche bien, para eso Dios nos dio dos oídos. Escuche bien. De lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo el Señor Jesucristo ahí se lo citó a Nicodemo, le citó esta palabra, como el Señor le vino a revelar, le vino a mostrar. Ahora, en cuanto a la fe, mis amados, ¿cuándo es que nosotros empezamos a creer en el Señor? Cuando nacemos de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? En cuanto a eso. La fe es un don de Dios, recordemos eso. La fe es un fruto del Espíritu también. Entonces, los nacidos de Dios reciben una medida de fe. Los nacidos de Dios que reciben una medida de fe. Por tanto, nadie puede tener fe si todavía no ha nacido a la vida espiritual. Escucha bien, vuelvo y le repito. Nadie puede tener fe si todavía no ha nacido a la vida espiritual. Entonces, mis amados, ¿cuándo es que el hombre le puede creer a Dios? Cuando nace de nuevo. Entonces, ahí Dios empieza, mis amados, a trabajar en esa vida y Dios empieza también a tratar con esa vida. Entonces Dios empieza a tratar con los hijos de Él, con los nacidos de Él. Entonces, mis amados, recuerda bien esto, nadie puede nacer en el reino de Dios si no es concebido por la voluntad divina y nacido por el poder del Altísimo, obrando en su interior. Que eso se le quede grabado ahí. Que fíjese bien que ahí interviene la voluntad divina y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ese poder manifestado. Eso que Dios hizo, ¿para qué? Para que nosotros
viniéramos a la vida espiritual, para que nosotros reviviésemos, porque Él nos hizo revivir. Él nos dio vida, vida espiritual nos la dio el Señor, y vino a darnos una vida no escasa, sino abundante, que eso fue lo que vino a darnos Dios en Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, por eso, como les decía antes, todo el que nace, fíjese bien, todo el que nace en el reino de Dios es el resultado de un milagro del Espíritu Santo. Es el resultado de un milagro ¿de qué? Del Espíritu Santo. Tú puedes decir en lo personal, si tú naciste nuevo, tú puedes decir, yo soy el resultado de un milagro del Espíritu Santo. De un milagro que Dios efectuó en mi vida. De un milagro, de una operación poderosa, misteriosa, gloriosa, sobrenatural, que Dios efectuó, porque Él se propuso hacerlo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese milagro lo hemos recibido, el milagro del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, yo nunca he recibido un milagro de Dios, yo nunca he recibido un don de Dios. Mis hermanos, ignoran esto. Porque si esa persona nació de nuevo, ese primer milagro ya se manifestó. El milagro de que el Espíritu Santo, a través de su poder, efectuó en su vida personal. En su vida personal. Dándole a Dios la capacidad, dándole a Dios la fe, dándole el Señor los ojos para ver el reino. El corazón para entender lo que es el reino. Entonces, es el resultado de un milagro del Espíritu Santo. Lo que la Escritura llama la regeneración. La regeneración o el nuevo nacimiento. Esa regeneración o nuevo nacimiento. Entonces, mis amados, Dios vino, hermano, a hacer esa labor, esa obra. A quitar esa separación, a quitar ese velo, a correr eso, a deshacer esa muerte, porque había una muerte espiritual. En nosotros había una muerte espiritual. Y Cristo vino a deshacer esa muerte espiritual y darnos vida. Regenerar, levantar, obrar. Entonces es una obra que no es menor, es una obra que es grande, una obra mayor, una obra gloriosa. Una obra que Dios hizo. Una obra que Dios hizo en nuestras vidas. Esa obra que Él está manifestando y la sigue el Señor ejerciendo, que es formándonos, porque si nacemos, Él nos va formando también, como Padre nos forma. Ahora Él vino a establecer la imagen de Cristo en nosotros. La imagen de Cristo. Esa imagen se recuperó en Cristo. Cuando nacimos de nuevo, esa imagen vino a recuperarse en Cristo, porque todo estaba perdido en Adán. Pero ahora en Cristo todo ha sido restaurado, todo ha sido reconquistado, todo ha sido recuperado. Ahora, Isaac es un tipo de Cristo, Isaac, como tipo de Cristo. Ahora, vemos a Isaac en el pacto abrahámico, que Isaac es un hijo de promesa. Isaac es el hijo de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham que en cuanto a su descendencia levantaría un linaje, levantaría naciones, levantaría en cuanto a su descendencia, levantaría reyes, naciones, pueblos. Y eso se cumplió cuando Dios cumplió su promesa en Isaac. Por eso Isaac es tipo de Cristo. Ahora, Isaac nació por un milagro de Dios en el vientre muerto de Sara. Eso es bueno que tú lo tengas presente ahí. Isaac nació ¿por qué? Por un milagro de Dios en el vientre muerto de Sara. Entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, elige a Sara, elige a Abraham, los llama, los une, y el Dios Todopoderoso desata ese milagro en ellos, porque Él desató ese milagro en el vientre muerto de Sara. Ahora, Abraham y Sara estaban imposibilitados en cuanto
lo que era también humanamente ellos poder concebir, poder engendrar, poder concebir. Pero Dios vino y hizo ese milagro, y lo hizo nacer, cuando no había ninguna posibilidad de que fuesen engendrados por sus padres, porque no había ninguna posibilidad, porque había una esterilidad, había una muerte, porque había una incapacidad. Entonces, mis amados, Dios obró ahí. Entonces, el hijo de Abraham es una figura del Señor Jesucristo, como hijo de Dios. Jesucristo también nació por un milagro divino. En cuanto a lo que fue la encarnación. ¿Qué le dijo el ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Quién intervino ahí? El poder del Altísimo. El poder del Altísimo. Ahí intervino un milagro. Ahí intervino Dios y manifestó su gloria a través de ese milagro. Ahí estuvo el poder del Espíritu Santo, haciendo sombra sobre María. En el momento que hace sombra, María queda encinta. María queda encinta. Y ahí está el santo ser, que llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, vemos ahí, hay una similitud tremenda. De la misma manera que Isaac y Cristo, ellos nacieron por el poder del Altísimo. Por el poder del Altísimo. Así también los que nacen de nuevo son engendrados por Dios. Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo hemos sido engendrados ¿por quién? Por el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué podemos afirmar nosotros con esto, hermano? ¿Qué afirmamos? Afirmamos que en el reino de Dios solo se nace a través de una operación del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y obró ese milagro, también el Espíritu Santo ha hecho sombra sobre nosotros. Y en esa sombra y en esa manifestación hemos nacido, hemos venido al reino. Hemos venido a la vida espiritual. Ahora nos podemos deleitar, ahora nos podemos gozar, ahora podemos entender más, ahora podemos comprender. Porque Dios hizo sombra, porque el poder de Dios intervino, porque fuimos concebidos por Él, porque así Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos sus hijos, para que lleváramos la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, intervino el Espíritu Santo, intervino Dios. Dios intervino. Cuando tú ni sabías, ni entendías, ni comprendías, cuando caminabas por ahí como los demás seres humanos en esta tierra, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué hizo Dios? Hacer que tú revivieses. Dios, a través del Espíritu Santo, te cubrió a ti. Te cubrió. Y ahí estuvo el poder del engendramiento. Ahí estuvo el poder glorioso, el milagro poderoso, manifestado en nosotros. Obrado por Dios en nosotros. Por eso muchas cosas, hermanos, se empezaron a remover. Dentro de eso era todo ese espíritu de muerte, de incredulidad. Todo lo que había en nosotros, hermano. Toda esa imposibilidad empezó Dios a removerla. De antes no entendía la escritura como hoy la entiende. Hay personas, hermano, que pueden leer la escritura y no la entienden. Porque están confundidos, tienen espíritu de confusión y no entienden. No entienden.
Y las iglesias están llenas de gente que no entiende las escrituras, no entiende la palabra, porque no ha nacido de nuevo. Están imposibilitados. Están imposibilitados. Mis amados, porque es que cristiano no es el que entra a una iglesia y canta coritos, no. Cristiano no es el que entra a una iglesia y da ofrendas y diezmos y hace cosas como los otros las hacen. No, cristiano es el que nace de nuevo. Cristiano es el que nace de nuevo, amados. Entonces ese cristiano empieza a tener una comunión con Dios, el nacido de nuevo. Empieza a tener una relación con Dios porque empieza a conocerlo. Empieza a conocerlo. Empieza a entender mejor las cosas de Dios. Ya tiene una relación con Dios más íntima. Más íntima. Donde tú ya concibes a Dios como ese Dios vivo, como ese Dios real. No como antes se concebía, como en la religión, hermano. Como un Dios que está por allá lejano. Un Dios que está por ahí. Años luz. No, mis amados. Ya en el nuevo nacimiento concebimos a Dios como un Dios que está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Donde sabemos por el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo está en nuestros corazones, que su Espíritu está en nosotros, que su Espíritu mora en nosotros. Mora en nosotros, amados. Por eso la importancia que tú entiendas esto para que valores. Como le decía la vez pasada, en el estudio pasado. El entender el nuevo nacimiento nos lleva ¿a qué? A valorar más la obra de Dios en nosotros, a valorarla, a apreciarla, a no menospreciar. A no menospreciar, hermanos. Porque no en todos Dios hace sombra, no en todos. Escúchalo bien, no en todos, hermano. La fe no es de todos, hermano. No en todos. Por eso, qué bendición que Dios se haya revelado a tu vida. ¡Qué bendición! Es que es una gran bendición, amados. Es una gran bendición que tú le conozcas ahora. Que tú ahora tengas en tu interior esa inclinación por lo de Dios, por su palabra. Esa inclinación por los evangelios, hermano. Es algo que se ha desatado milagrosamente. Milagrosamente, hermano. O dígame si usted en el mundo tenía esas inclinaciones por Dios. ¿Para dónde más jalaba usted en el mundo? ¿Para qué lado se inclinaba más? Para el pecado, para todo lo que era pecado, para todo lo que era extravío, todo lo que era perdición. Y tú no tenías eso en tu corazón. Tú no tenías eso de orar o de buscar. De pronto ibas por a una misa y eso era para apaciguar tu conciencia, pero seguías en lo mismo, en la misma esclavitud, en la misma maldad, en la misma iniquidad. Pero cuando uno nace de nuevo, hermano, es tan diferente. Es tan diferente porque es que ahí vino el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo está ahí, en esa vida. Y si está el Espíritu Santo, entonces, mis amados, hay un convencimiento. Hay un convencimiento que no es humano, es un convencimiento divino. Un convencimiento, una persuasión divina. La cual efectúa Dios a través del Espíritu Santo, que nos da convencimiento de pecado, nos redarguye. Nos habla el Espíritu Santo. Por eso nos dio oídos para oírlo, oídos para oír su voz. Entonces, cuando el Señor hace esa expresión a las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, es porque Dios le dio oídos. Le dio oídos espirituales. Hay quienes tienen sus oídos naturales y escuchan, pero no pueden oír la voz de Dios, no pueden escuchar la voz de Dios, porque están sus oídos cerrados, totalmente cerrados, imposibilitados. Pero cuando Dios abre esos oídos, en ese nuevo nacimiento, entonces entiende esa persona que le pertenece a Dios, que es de Dios, y que sí hay un propósito en su vida, lo entiende, lo comprende. Y por eso esa persona ya empieza a caminar en el temor de Dios, se santifica, se aparta para Dios, busca siempre agradar a Dios.
Y el Espíritu Santo nos va mostrando qué es agradarlo. De qué manera se agrada a Dios. A Dios se agrada con una vida. A Dios se agrada obedeciéndole. A Dios se agrada sometiéndonos. Y el Espíritu Santo nos va llevando a ese sometimiento. Es la obra de Dios. Es el poder que Dios manifestó en nosotros para que este milagro aconteciese. Por eso nos tenemos que regocijar y alabar a Dios. Hay gente que se desanima, gente que anda por ahí deprimida. Y hablo aún de cristianos que andan por ahí deprimidos, desanimados. Y olvidan lo que son en Dios, olvidan lo que son en Cristo. Y olvidan fácilmente, hermano, que son llamados, que son escogidos por el Dios poderoso. Y cuando digo que llamados, no estoy hablando de ministerio, estoy hablando, amados, de que Dios nos llamó a ser sus hijos, a ser su pueblo, a ser sus hijos. Después de que lo llaman, pues ya el Señor nos va revelando cuál es el propósito o la obra ministerial que nos encarga. Y eso hace parte de la honra de ser llamados, de la honra de ser escogidos. Nos da una honra de servirlo para que lo sirvamos. Y nos va dando capacidades ungidas. Todo viene de Él. Él nos da las capacidades ungidas para servirlo. Y nos va instruyendo, nos va animando, nos va consolando. Todo lo que Él nos suministra a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Por eso nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas. Eso somos en Cristo Jesús. El nuevo hombre, ¿qué es? Una nueva criatura. En Cristo. Ahora esa vida camina con Cristo. Ahora esa vida entiende el Evangelio. Ahora esa vida entiende, va entendiendo el lenguaje de Dios. Lo va entendiendo. Fíjate cuánta gentecita Dios escoge así. Y hay gente que quizás no tenga mucho estudio. Quizás personas que no tienen, hermano, no tuvieron quizás la posibilidad de tener estudios, de tener profesiones, ser profesionales, hacer una carrera universitaria, qué sé yo. Pero Dios viene, hermano, y los hace nacer de nuevo y les revela. Y los levanta y los usa y uno queda maravillado. Queda uno maravillado. Así como quedaron maravillados con el Señor Jesucristo, cuando decían, ¿y cómo sabe sin tener letras? O sea, querían decir, ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Porque esto no se trata, hermano, de lo natural, esto no se trata, lo de Dios, hermano, no va así. No, hermano, lo de Dios se manifiesta Dios a través de la obra que Él hace, de lo que Él aprueba. Cuando Él aprueba coger a alguien, llamarlo, lo levanta, lo unge, le da revelación, le da denuedo, le abre la boca, le instruye, lo capacita, lo llena de su espíritu y Dios hace cosas preciosas, maravillosas, como Dios hizo con aquellos discípulos. ¿Qué hizo Dios? Maravillas a través de ellos. Hombres del vulgo, hombres que eran gente tosca, gente que eran trabajadores, pescadores, quizás con un carácter muy fuerte, pero Dios los moldeó, Dios los trató, Dios los formó, el Señor Jesucristo. Y muchos reconocían que eran discípulos, muchos reconocían que eran seguidores de Cristo. ¿Por qué lo reconocían, hermano? Porque se parecían a Cristo, porque se parecían a Cristo en su conducta, porque se parecían a Cristo en lo que era el amor, el servicio, la entrega, la disposición, la obediencia. Que no se parecían a Cristo. Pues muchos le reconocían eso. Y eran hombres que habían sido regenerados por el poder de Dios, por el poder de su palabra, por lo que Él manifestó en sus vidas. Por lo que Él manifestó en sus vidas. Entonces Él vino a hacer una obra, mis amados, interior, una obra gloriosa. Vino a edificar, como está edificando cada día en nosotros. Mire todo lo que Dios está edificando en ti. Porque Dios te está edificando. Dios te trajo al reino para edificarte, para que crezcas.
Para eso Dios te ha traído al reino. Para eso Dios ha hecho ese milagro. Para eso Dios te ha salvado, mis hermanos. Para eso. No solamente Dios nos salva para ir al cielo, nos salva porque tiene un propósito, porque Dios tiene un designio santo con nosotros. Y porque Dios quiere formarnos, edificarnos, levantarnos. Y porque el Dios del cielo, en su voluntad, ha querido deshacer las obras del diablo, todas las obras, a través de Cristo. Él vino a deshacer esas obras. Por eso, en esa salvación, en esa regeneración, en ese nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuántas obras del diablo el Señor ha removido de nosotros? ¿Cuántas obras del diablo? Mentiras, adulterios, robos, maledicencia, pleitos, celos, con todas estas cosas que el Señor, hermano, ha venido a remover. En ese trabajo progresivo que Él está haciendo con nosotros, en esa labor progresiva, gloriosa, que Él está haciendo con nosotros, en una labor de conquista, que Él está conquistando en nosotros. Él está conquistando en tu vida, el Señor. Él está libertando, está limpiando el todopoderoso Dios en esa obra que Él está haciendo, interna, en esa obra gloriosa. Todo lo que Él vino a hacer, amados. El darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Eso es lo que vino a hacer el Señor, a manifestarlo. Por eso nosotros, delante de Dios, somos responsables, hermano, de no dañar lo que Él nos ha dado. Cuídate de dañar lo que Dios te ha dado. Cuídate de estropear lo que Dios te ha dado. Cuídate de eso, mi hermano, mi hermana. Cuídate de mirar para atrás, de volver al mundo, de volver al pecado, de volver, hermano, a la oscuridad. Cuídate de eso. Cuídate de eso, hermano, porque si ya Dios hizo una obra, un milagro en tu vida, no es para que se vuelva atrás. No es para que, hermano, se vuelva a las viejas andanzas, a los caminos de maldad, a los caminos de perversión. Cuídate de eso, porque tú eres un lavado en la sangre, un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo, eso eres tú, eso somos todos. Esos somos los que, hermano, hemos alcanzado la gracia y el don de la vida de parte del Señor. Y lo hablo en el sentido espiritual. Lo hablo, hermano, en el sentido espiritual. Saber que tú tienes un privilegio. Guárdate para Dios. Guárdate para Dios. Vive para Dios. Guárdate para Él. No contristes al Espíritu Santo que te fue dado. No contristemos al Espíritu Santo que nos fue dado. Guardémonos para Dios. Cuídate, hermano, cuídate. Tú como hijo de Dios debes velar. Debes velar por ti mismo. Velar por tu salvación. Velar por lo que Dios te ha concedido. Guardarse para Dios. Guardarse para el Señor. No caigas en esas malas conversaciones. No caigas, hermano. No te dejes arrastrar. Tú tienes que pedirle al Señor que te dé firmeza. Firmeza en Él. Que no seas ambivalente. Que no seas ambivalente. Saca toda ambivalencia de tu vida. Dile, Señor, límpiame de toda ambivalencia. De ser ambivalente, ser fluctuante, de ser doble ánimo. Entonces ese doble ánimo, hermano, hay que sacarlo. Un nacido de nuevo tiene que andar en novedad de vida. En la nueva vida. Pídele a Dios la fortaleza que Dios te la da. Dios te viene y te fortalece en el hombre interior a través del poder del Espíritu Santo. Te da fortaleza. Te da fortaleza. Pídele esa fortaleza. Por eso un nacido de nuevo es llamado a que esté en la presencia. Un nacido de nuevo es, hermano, llamado y está, mire, hermano, está obligado delante de Dios a estar clamando, a estar intercediendo. Porque es un mandamiento, amados. Es un mandamiento. Porque nuestro compromiso es con Dios. Y tenemos que velar por la vida espiritual. Tenemos que velar por lo que, hermano, hemos recibido de Dios. No desecharlo. No ser menospreciadores.
Yo he visto tanto menospreciador, hermano, tanta gente menospreciadora, tanta gente altiva, orgullosa, porque el orgulloso es menospreciador, el altivo es menospreciador. Qué altivo, el que es arrogante, el que es autosuficiente, esa persona es menospreciadora, no valora, no valora. Tiene tantas ínfulas, tiene tantas presunciones, hermano. ¿Cuánta gente, hermano? Y hablo del pueblo de Dios, con tanto humo en la cabeza, llenos de humo, llenos de presunción, de vanidad. Y lo de Dios lo tienen relegado y no le dan valor a lo de Dios. No le dan valor. No valoran esto, hermano. No aprecian lo que el Señor ha hecho. No valoran la sangre de Cristo que se derramó por ellos. No la valoran. Tristemente no aprecian eso. Viven es para sí mismos. Viven para su ego. Solo para ellos, concentrados en sí mismos, en sí mismas. Ególatras a morir. Ególatras. Mis hermanos. Cuando Dios vino a darles un nuevo nacimiento. Cuando Dios vino a mostrar las cosas eternas, celestiales. ¿Qué Dios dice? Que pongamos la mirada en Él, ¿verdad? Él nos llama a eso. Que pongamos los ojos donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que busquemos las cosas de arriba. Dios nos hace un llamado. Y a todos los nacidos de nuevo nos hace un llamado a esto, hermano. A esto nos está llamando como creyentes, como iglesia. Como iglesia, como pueblo escogido, donde Dios obró el milagro. Somos el resultado de un milagro. Que nunca se le olvide, somos el resultado de un milagro, de algo sobrenatural que Dios hizo años atrás. ¿Cuántos años, hermano? Años atrás donde Dios vino, yo recuerdo ese milagro en mi vida. Cuando Dios me hizo nacer de nuevo, en el año 1994, nací de nuevo. Y me acuerdo de ese día cuando Dios se reveló, cuando Dios obró ese milagro en mi ser interior. Entonces, a través de ese caminar, a través de lo que es la manifestación de Dios, he aprendido, he entendido lo que significa Dios para mí, lo que es Dios, lo que es Cristo para mí, lo que es el Espíritu Santo para mí. Y Dios me ha venido enseñando el valor que le tengo que dar a Él, el valor que le tengo que dar a su palabra, el valor que le tengo que dar a las cosas que Él ha hecho, a su obra, el valor que le tengo que dar a la salvación, el valor que le tengo que dar al Espíritu Santo, el valor que le tengo que dar, amados, a todo lo que proviene de Él, a todo lo que proviene de Él. Por eso yo te digo, si tu corazón se ha endurecido, hermano, es tiempo de que te humilles delante de Dios. Si te has dejado envanecer porque tienes una profesión o porque tienes, mis hermanos o mi hermana, tienes algo que Dios te ha dado o te ha permitido, entonces es tiempo de que tú te humilles. Es tiempo de que tú te dobles delante de Dios y reconozcas que es Dios quien te sustenta, que es Dios quien se ha revelado a ti, que es Dios quien te bendice, que es Dios quien te provee, que es Dios quien te da las cosas. No digas que es mi fuerza, no digas que es mi intelecto, no digas que es mi sudor, no digas eso. No, glorifica a Dios. Dile a Dios, gracias porque de ti recibo, gracias papá, por tu intervención en mi vida. Gracias, Padre. Así, de esa manera, agradécele. Dile gracias papá, por tu intervención divina, por tu intervención sobrenatural, papá, por los logros tuyos en mi vida, por la conquista que has hecho en mi vida. Gracias por la regeneración, gracias por el nuevo nacimiento, gracias por el Espíritu Santo, gracias papá, gracias por todas las cosas que tú me estás dando, gracias por el crecimiento que me estás dando, por la edificación que me estás dando, gracias porque tú has venido a edificar mi vida, a levantarme, gracias Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias papá, que hay que alabar a Dios.
Dile gracias aún por todo ese proceso de muerte, de morir a la carne, de morir a tantas cosas, de morir a tantas cosas. Y dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha llevado a proveer para el Espíritu, porque Dios te está enseñando esto, porque te estás fortaleciendo más, porque te estás creciendo, estás siendo levantado como un hombre de Dios y una mujer de Dios, como un verdadero hombre de Dios y una mujer de Dios. Dios ha venido a levantar verdaderos hombres de Dios y verdaderas mujeres de Dios. Esos hombres y esas mujeres que a los cuales Dios se ha manifestado, se ha revelado. Que no es un cuento, que esto no es, hermano, una historia, que esto no es un adoctrinamiento, hermano, o algo así que haya sido por voluntad humana. No, aquí no hay voluntad humana en esto, es la voluntad de Dios, es la intervención de Dios, es el hecho de Dios, es el hecho divino, es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Es la gloria de Dios, es la excelencia de Dios, es lo de Él, lo eterno, lo sobrenatural, es la providencia de Dios, es la soberanía de Dios, es el plan de Dios, es el propósito de Dios, es la elección de Dios, es el llamado de Dios, es la obra de Dios, es la obra de Dios, el hecho de Dios, los hechos evidentes de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios real, de ese Dios real, glorioso, del Dios que fue real para los apóstoles, del Cristo que fue real para ellos, también lo está haciendo real para nosotros, que ellos recibieron la gracia de conocerlo, también nosotros, que ellos recibieron la gracia de nacer de nuevo, también nosotros. Ahora ellos vivieron para el Señor, también nosotros tenemos que vivir para Él. Ahora ellos fueron consagrados a Cristo, nosotros somos llamados a ser un pueblo consagrado a Él. Somos llamados a consagrar nuestras vidas a Él, hermano. Ellos crecieron, también somos llamados nosotros a crecer más. Ellos alcanzaron una estatura, nosotros somos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Hermano, es importante crecer, no quedarse ahí, hermano, no quedarse siendo el cristiano carnal, el cristiano orgulloso, el cristiano arrogante, el cristiano vanidoso, el cristiano petulante, el cristiano chismoso, el cristiano ególatra, el cristiano vanaglorioso. Tú no te puedes quedar ahí. El cristiano nació de nuevo, el cristiano que lleva la imagen de Cristo, el cristiano amoroso, el cristiano servicial, el cristiano que no anda con la quejabanza, sino el cristiano que está alabando a Dios siempre, el cristiano humilde, el cristiano manso, oh sí, el cristiano que profesa piedad, ese cristiano que valora, ese cristiano agradecido, que siempre tiene esa gratitud en su corazón, ese cristiano que honra a Dios, ese cristiano, aleluya, que está dispuesto a pagar el precio, que toma la cruz y sigue al Señor cada día, ese cristiano leal, fiel, ese cristiano que está mostrando a Cristo, ese cristiano que con sus hechos muestra a Cristo, ese cristiano fructífero, ese cristiano, esta cristiana. Y es lo que Dios quiere levantar en este tiempo y está levantando en ese ejercicio divino, en esa labor que le está haciendo, hermano. Porque así como se nace, se crece. En lo natural se nace, se crece, se multiplica. En lo espiritual, hermano, se nace, se crece, se da fruto. Se da fruto. Se crece para dar fruto. Así como el árbol crece para que dé fruto. Para eso crece el árbol. Un árbol frutal crece para dar fruto, según su especie, según su género, para dar fruto. Así el cristiano, que fue concebido por el Señor, su voluntad y en su poder. Entonces, mis hermanos, recuerda siempre esto, para que hagan memoria de estas palabras,
para que haga memoria de estas enseñanzas, para que tú las compartas, para que tú las, hermano, las vuelvas a oír, quedan grabadas. Vaya allá al canal de YouTube, donde ahí ponen están poniendo este estudio de la palabra, para que tú estés ahí, hermano, papándote la palabra, llenándote. Porque es que Dios te quiere ver comprometido, entregado. ¿Mm? Así te quiere ver Dios, esforzado. Así te quiere ver Dios, valiente. Porque eres un hijo de Dios, porque naciste de nuevo. Y así te quiere ver Dios. No por ahí, hermano, derrotado, menoscabado, con doble ánimo, con pereza, con desidia. Dios no te quiere ver ahí, hermano, acobardado. Dios te quiere ver valiente y esforzado. Así te quiere ver Dios. Entonces esfuérzate y sé valiente. Fuérzate, fuérzate, cobra ánimo. Cobra ánimo. Cobra ánimo porque eres nacido nuevo. Cobra ánimo porque Dios hizo sombra sobre ti. Cobra ánimo. Cobra ánimo porque tienes la dignidad de ser hijo. Tienes el privilegio de ser hijo de Dios. Tienes la bendición de estar en el reino de Dios. Tienes la bendición. Tú la tienes. Tú la tienes. Entonces cobra ánimo. Anímate. Echa mano de la vida eterna. Pelea la batalla de la fe con limpia conciencia. Esfuérzate. Fuérzate en la gracia que te fue dada en Cristo Jesús. Fuérzate, esfuérzate. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Eso reciben los nacidos de nuevo. Poder y dominio propio. Poder y dominio propio. Eso recibimos los nacidos de nuevo, amados. Por eso no estés en derrota, no estés ahí. No estés derrotado ni derrotada. No estés ahí, simismado, simismada. No, levántate. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Un siervo del Altísimo, una sierva del Dios poderoso, aleluya. Nació por un milagro, nació por la obra de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios. Gloria al Todopoderoso. Gloria al Dios Todopoderoso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por todas las cosas que Dios hizo y ha hecho. Así como Dios hizo la labor en María, así como Dios hizo esa obra. Y el poder del Altísimo vino sobre aquella mujer. El poder del Altísimo la cubrió, aleluya. Y ahí el Señor puso la simiente divina, ahí la puso el Señor. Ahí el Dios poderoso lo hizo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida, te bendigo. Como hermano y hermano que soy de ti, y como hermanos que somos. Como la familia de Dios que somos, los nacidos de Dios somos familia. Los nacidos de Dios somos familia, somos hermanos, como elegidos del Señor, como pueblo de Dios. Pues porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, cuerpo de Cristo, es su pueblo. Es su pueblo. Los escritos en el libro de la vida, esos son su pueblo. Entonces regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gózate. Dios te tiene presente, Dios te ama, Dios te habla, Dios te pastorea. Dios te pastorea como el buen pastor, así como nos lo hablaba anoche a través del pastor Javier, el buen pastor que nos pastorea, que nos ama. Entonces regocíjate, gózate. No estés en derrota, sino levántate porque Dios te ha llamado a conquistar, Dios te ha llamado a que seas vencedora, a que seas victorioso en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Bendigo cada hermano que con disposición en esta noche ha abierto tu corazón para recibir esta enseñanza, esta palabra. Gracias, Señor, que dé fruto y que, Padre, tu pueblo cada día vaya creciendo más y vaya alcanzando una estatura y vaya madurando más, papá. Cada uno de nosotros, Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.